Bueno, bienvenidos a todos ustedes los que nos ven a este episodio más de Entre Líneas Podcast. Andrés, un gusto estar una vez más acá compartiendo este espacio con usted. William, un placer otra vez estar en un capítulo de este maravilloso podcast donde tratamos de hablar de política, juventud y una que otra pendeja. El día de hoy tenemos un invitado. Hoy estamos con un jefe de enfermería, sí señor. Acá nos dicen que siempre traemos gente que estudia cosas de ciencias humanas, que por eso es que hablan de política, pero hoy vamos a tratar de ver cómo la política atraviesa, digamos, las diferentes esferas de la vida. Exacto, porque la política es transversal. Hoy estamos con Andrés Torres. Andrés, bienvenido a este episodio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz y muy honrado de estar acá en este espacio con ustedes. Andrés, cuéntenos un poquito, ¿quién es Andrés Torres? ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? ¿Qué lo mueve? ¿Qué hace Andrés Torres? Bueno, Andrés Torres es enfermero profesional, es egresado de la Universidad del Tolima. Esa siempre ha sido la vocación de vida, ¿sí? Muchos preguntan, Andrés, ¿qué es lo que hace metido en política y demás y siendo enfermero? Esa es la pregunta que siempre rondea. Además de ser jefe de enfermería, que no les puedo compartir el sitio en donde trabajo como enfermero, porque pues desafortunadamente eso es una realidad que hay que tener en cuenta. Desafortunadamente en diferentes profesiones la política a veces tiene un contexto como de fanatismo y eso termina perjudicando laboralmente a los jóvenes, ¿sí? Creo que acá múltiples veces han visto jóvenes hablando acerca de cómo a veces les toca tomar partido, ¿sí? Y eso afecta mucho los índices de desempleo en la ciudad y en el país. Y además de ser enfermero, pues soy el delegado del presidente de la República ante el Consejo Superior de acá de la Universidad del Tolima. Y justo tenemos una pregunta alrededor del tema. Nosotros también con Andrés compartimos la experiencia de ser egresados de la UT, ¿no? Sí, del Tolima. La diferencia de profesiones, que somos politólogos y un enfermero, pero ahí donde nos damos cuenta que la política está en todo. Es transversal. Queríamos preguntarle, Andrés, ¿qué es ser delegado de presidencia ante el Comité Superior? Consejo. O el Consejo Superior de la Universidad del Tolima. Bueno, pues básicamente lo primero es que hay que comprender qué es el Consejo Superior, ¿no? Sí. Las universidades públicas y los institutos técnicos y tecnológicos tienen a sus respectivos rectores o directores, que son como la cabeza financiera, administrativa, son sus representantes legales, pero encima de ellos hay un consejo superior en el caso de las universidades, y sí, en el caso de los institutos técnicos y tecnológicos se llaman consejos directivos. Okay. Ese consejo es un órgano de gobierno, eso es el que vota la línea de las políticas, aprueba las políticas, los pregrados, posgrados, hace su respectivo control financiero, técnico y jurídico de absolutamente todos los lineamientos y políticas de una institución universitaria o técnica o tecnológica. Esos consejos, esos órganos colegiados están compuestos por 9 miembros, ¿sí? Para dividirlos y para comprenderlos un poco, son 9 miembros, de los cuales 4 son como miembros internos, como que vienen de la Universidad del Tolima, y 5 son miembros externos, que tienen más bien como, no son propiamente de la universidad, y algunos incluso vienen desde una posición política o de una entidad territorial. Entonces, por ejemplo, de los internos son el representante de los estudiantes, el representante de los profesores, el representante de los egresados, el representante de las directivas académicas. Esto hay que tener en cuenta que, pues, obviamente, los estudiantes, profesores y egresados son elegidos popularmente dentro de la universidad. Las directivas son elegidas entre los directivos de la universidad. Okay. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta porque, pues, eso ya vota y da idea acerca del margen de autonomía que pueda tener dentro de este órgano colegiado, ¿no? Porque pues el rector es miembro, pero no tiene voto, tiene voz, más no voto, porque pues no puede ser juez y parte, ¿no? Y los 5 miembros externos, entonces está el delegado de la gobernadora o la gobernadora en sí, del gobernador o gobernadora de la región de donde está la universidad. En el caso de la Universidad del Tolima es la gobernadora Adriana Magali Matiz. ¿Es ella o su delegada?
o su delegada, que es la señora Nidia Yurani Prieto, ex secretaria general del rector. Sí. También está el representante de los ex rectores, ¿sí? De los que han sido rectores en varias universidades o inclusive en esta misma. El delegado del Ministerio de Educación, que es mi compañero Luis Enrique. Y por último, el delegado del presidente de la República, que soy yo. O sea que ustedes hacen un control, como decir, control político al rector. Así es, tanto al rector como a sus respectivos vicerrectores. Y ya, de absolutamente todo lo que tenga que ver con la universidad. Y Andrés, ¿usted cómo llegó a ser delegado por ¿Qué presidencia? hace uno para decir, quiero ser el delegado de presidencia? ¿Cuál es el camino? Fíjense que para tocar ese tema hay que hablar acerca de los anteriores. Sí. ¿Quiénes han sido los delegados del presidente antes? ¿Sí? Los delegados del presidente anteriormente, de gobiernos anteriores, han sido políticos. Han sido personas netamente políticas, muchas de ellas ni relacionadas con la Universidad del Tolima, ni con sus estudiantes, ni con sus profesores, ni como trabajadores. Abstractos a Muchos la suelen realidad. ser personajes políticos, ¿sí? Okay. Muy figuras políticas que están ahí porque militan en un partido del gobierno y que dicen el presidente los coge, ¿sí? Todo cambia en este gobierno, ¿sí? Okay. Muchas cosas para bien o para mal, ahí siempre hay discusiones en múltiples cosas y en esto fue una decisión diferente, y es que esta es la primera vez que un presidente delega, no solamente en esta sino en las demás universidades e institutos técnicos y tecnológicos, personas que tienen en su gran mayoría 3 características, ¿sí? Una, la principal, que es haber pertenecido a la comunidad universitaria y haber tenido algún tipo de una figura representativa o visible, ¿sí? En mi caso, con el movimiento estudiantil, fui parte del movimiento estudiantil, lideré varios procesos, cofundador del movimiento estudiantil de derechos humanos, cofundador del comité de salud y varios procesos en el año 2015, 2016, 18 y 19, que fueron años muy álgidos en la universidad. Lo segundo, ser joven. Los delegados que han sido del presidente antes son, ¿sí? No es el criminalizar o volverlo un tabú que la política solamente tenga que ser ejercida por jóvenes, no es así, sino que el hecho es que existe ya un arraigo histórico, un paradigma de que quienes siempre han ejercido la política han sido gente mayor, Sí. gente mayor, y cada vez le cierran más los espacios a los jóvenes, ¿sí? En este caso se rompió ese paradigma y se empezó a elegir gente joven en todas las universidades. Y lo tercero, por supuesto, eso sí importante, y es que tuviera una connotación de autonomía en el que uno de sus principios, o al menos que sea lo más visible posible, es que tenga una libertad y una autonomía a la hora de tomar una decisión dentro de ese órgano, ¿sí? Porque pues es un órgano donde se mueven muchas figuras de poder, ¿sí? Y el futuro de la universidad. Así es. Y la autonomía de ahí es una trinchera que muy pocos tienen, ¿sí? Muchos se dejan cooptar por los beneficios que... Espere. Ya vamos para allá para esa pregunta. Okay. Paranemos un poquito ahí y primero hagamos esta. ¿Usted cómo percibe a Omar Mejía como rector de la Universidad del Tolima? Okay. A propósito de la delegación, De ¿no? la delegación, sí. Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? ¿Cómo lo lee? Bueno. ¿Cómo lo ve? El señor rector Omar Mejía, él llega a la universidad en un momento difícil, porque precisamente el movimiento estudiantil que tumbó al rector anterior, le hablo del 2015, el año 2015-2016, que es el señor José Hernán Ñungo. Es un señor que estábamos en la universidad en una crisis financiera, un déficit presupuestal de miles de millones de pesos. El movimiento estudiantil dijo: no más, este señor no más, este señor está desfalcando la universidad. Y hicimos unas vías de tanto de derecho como de hecho, y terminamos presionando al señor al punto de que tuvo que renunciar. Okay. Posteriormente, pues el paso a seguir es que se debía determinar un rector interino para que fungiera como rector encargado mientras se convocaban otras elecciones.
¿Qué fue lo que no tuvimos tanto en cuenta en esa época? Porque en esa época estábamos más concentrados en la constituyente universitaria, que fíjese que la constituyente universitaria eso no es algo que surgió en este gobierno, ¿no? Eso es algo que se está hablando en las universidades desde hace varios años. Y no contamos es que quien elegía al rector, quien elige al rector encargado es el Consejo Superior. Que ya les mencioné, el Consejo Superior está configurado por unas figuras que no netamente responden a las necesidades y a los requerimientos de la comunidad universitaria, sino que a unas entidades externas. Okay. Y pues en esa época quien era nuestro presidente era el señor Juan Manuel Santos, ¿sí? Que, bueno, Juan Manuel Santos ya varios sabemos de dónde viene, y eligieron al señor Omar Mejía como rector encargado, ¿sí? El detalle es que él iba a ser encargado mientras se convocaban nuevas elecciones, pero pues se convocaron elecciones en el 2018. O sea, duró como dos años. Encargado. Y ahí ganó. Y ahí ganó. Así es, ahí ganó. Y nuevamente se hace reelegir en el 2022. Sí. Y vuelve y gana. Y está un poquito atornillado, ¿no? Pues... Por no decir más. Pues todos conocemos muchas de las realidades y de las cosas que hay en pasillos dentro de la Universidad de Tolima, y dicen que Omar Mejía es un atornillado tal vez, no aseguro, presuntamente, presuntamente. Bueno, frente a eso... Del conservadurismo. Bueno, hay que tener en cuenta ahí varias cosas, y es que porque el rector ha ganado las elecciones, ¿sí? Bueno, ¿cómo llegó? ¿Por qué ha ganado las elecciones? ¿Y qué ha pasado? Porque a pesar de todo eso sigue existiendo una inconformidad tremenda y profunda dentro de la comunidad universitaria ante él. Es que, y ahí lo va a mencionar de varias formas. Lo primero es que él es el representante legal de la universidad, ¿sí? Él es el ordenador del gasto. Entonces usted, por cada deficiencia que usted incluso le pueda determinar a uno de sus vicerrectores, algunos de sus directores, asesores, lo que sea, usted siempre se lo va a determinar. El responsable mayor siempre va a ser él por ser su representante legal, ¿sí? Okay. Pero bueno, primero hablemos un poco de cómo llegó, ¿sí? De cómo llegó, pues eso es una decisión que no la tomaba la comunidad universitaria, de quién iba a ser el rector encargado. Eso lo tomaba el Consejo Superior. Sí. Entonces ahí no hubo participación ni del estudiantado, ni del profesorado, ni de los egresados, trabajadores, nadie. Entonces ya de por sí pues llega desde una visión de ¿a quién le interesa que sea el rector encargado? Al Consejo Superior. Okay. ¿Sí? Y algo de las muchas cosas que he mencionado, y es que el Consejo Superior es un órgano que en muchas ocasiones está totalmente desconectado de su comunidad universitaria, totalmente alejado, o decide en contra de ellos o decide en desconocimiento de las necesidades de ellos, en muchas ocasiones, en la gran mayoría, no digo que todas, en la gran mayoría. Entonces, ¿cómo él gana las elecciones y vuelve y gana su reelección? Y es un poco acerca de la política de los char, ¿sí? Okay. Yo lo comparo así, que es como incluso es más visible el cemento y el concreto, ¿sí? Y usted a través de eso usted determina si es un buen ordenador del gasto o no. Ejecutor. Así es. Sí, dice mí el desarrollo. Entonces usted dice, no, la universidad está mejorando porque... Tiene más edificios. Okay, porque que le metieran cemento. Pero entonces cuando usted empieza a ver la connotación social, ahí viene el inconformismo, ¿sí? La inconformidad de los varios miembros de la comunidad universitaria. Entonces, para contestarle su pregunta, y es que ¿cuál es mi opinión del rector? Del rector yo tengo que reconocerle es que él sí ha hecho una inversión muy importante en infraestructura en la universidad, ¿sí? Lo que ha sido el bloque 3, que fue uno de los bloques donde yo estudiaba en los galpones, que el jardín botánico, ahorita hay un proyecto del edificio de bienestar universitario, que la entrada, esas son cosas importantes, eso hay que trabajarlo, ¿sí? Pero no hay que dejar de lado las necesidades y la connotación social que existe dentro de la universidad. Y eso es una de las críticas que más se les ha dado y que más yo le he dado, y es en cómo no hay suficiente participación de los estamentos universitarios en las decisiones que se toman dentro de la universidad, en cómo hay algunas decisiones arbitrarias y que van en contra del estudiantado y de los profesores.
han existido múltiples denuncias sobre la contratación, ¿sí? No solamente en temas de licitación sobre algunas construcciones, sino que también en la vinculación de trabajadores y docentes, en los nombramientos que terminan algunos siendo familiares de otros. Eso es lo que termina ocasionando como un lunar en la gestión de alguien, que uno le puede reconocer algo sobre la infraestructura, pero esos son lunares que realmente son muy preocupantes. Y eso genera inconformidad en todos, ¿sí? En el estudiante que ve eso, en el profesor que ve cómo quiere participar y ser docente de planta, pero ve que al parecer existen unas conductas muy preocupantes, y terminan eligiendo a otros con menos formación académica, con menos experiencia docente, pero coincidencia es alguien muy cercano al rector. Y hay denuncias sobre eso, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la gestión del rector hay que evaluarla así, por aparte, ¿sí? Okay. No de que gracias a los edificios eso entonces es un buen ejecutor, no. Hay otros aspectos que hay que considerar también. Hay que verlos. Claro, ¿no? Y hay una cosa que se le critica también mucho al rector, y es esa poca capacidad de diálogo que tiene con los estudiantes, y que hay muchas manifestaciones estudiantiles que son silenciadas, básicamente, y son silenciadas de manera nefasta. Sí, nefasto. Bueno, voy a decir algo que... Tal vez con represión, ¿no? Hace poco estaba el tema de la militarización, o hace poco no, creo que se ha presentado varios episodios. Interesante que la gobernadora salió a decir que no. Alrededor de la universidad. Y eso es algo que va en contra de la autonomía universitaria y creo que de la integridad de los estudiantes que rondan alrededor de la universidad. Bueno, voy a decir algo que de pronto mañana me llegue una demanda por esto, y es que no sería la primera vez, ¿no? No sé si ustedes escucharon el año pasado, eso sí, bueno, no lo vamos a llamar séquito. Bueno, es que hay algo muy importante, sí, que eso que dicen, no, es que el rector no tiene capacidad de diálogo. Mire, yo he hablado con el rector, yo he hablado con él en varias ocasiones, más porque él va al Consejo Superior. Okay. Yo creo que sí tiene la capacidad de diálogo. El detalle y el problema es quiénes son los que concretan el diálogo con el estudiantado y el profesorado y los trabajadores. No es el rector, sino que la gente que los rodea, ¿sí? Eso es algo que tiene personal detrás. Eso es algo importante, porque quienes ocasionan el conflicto por falta de diálogo no es el rector. A final de cuentas, en muchas de las reuniones que se convocan, en diálogos, en muchos el rector no está. Pero se habla de rectoría, ¿no? Rectoría. Ah, sí, señor. O sea, en muchos de esos espacios no está el rector. Okay. Yo he hablado con el rector y yo puedo decir que el rector es una persona con la que se puede hablar. Con él se puede hablar. La relación se rompe es con otras personas. Un ejemplo es... Esas personas podríamos decir que son los que pueden generar la idea de que la Universidad del Tolima está cooptada por el barrotismo. Ah, ok. Hablando de un poquito de charo, de política implicada dentro de la Universidad del Tolima. Primero vamos a enfocarnos en lo que quiero hablarles. Sí. Y para más demandas, lo vamos desarrollando más adelante. Miramos a ver. Bueno, efectivamente hay unas figuras que están alrededor de él, ¿sí? Como todo rector, como todo ordenador de gasto, tiene que delegar funciones, delegar trabajos, ¿sí? Están sus vicerrectorías, están los directores de algunos departamentos, por ejemplo la dirección de la OPTI, de planeación, bueno, hay varios. Bueno. Voy a ponerles un ejemplo con el año pasado con el secretario general. Uh-huh. La Secretaría General es un cargo no muy menor dentro de la universidad, es el segundo al mando. Okay. ¿Sí? O sea, están sus vicerrectores, pero quien es la comunicación ahí con el rector es el secretario general. Uh-huh. Secretario. Uh-huh. Y esa figura, ese cargo hay que valorarlo muy bien. ¿Quiénes han sido secretario general? Eso es una pregunta
que la comunidad universitaria debe hacerse y integrarse. Usted debería darnos la respuesta. ¿Quiénes han sido los O bueno, por ejemplo, la actual delegada de la gobernadora, Sí. eso no es un secreto para nadie, o sea, la gobernación viene de un grupo político que tiene una trascendencia importante, tiene una permanencia en todo el departamento, tienen muchas alcaldías, hacen parte de un clan familiar, eso no es novedoso. Y quien es actualmente la delegada de la gobernadora fue secretaria general del rector Omar Mejía. Cuando yo era estudiante, ella era la secretaria general. Después de ella, bueno, duró un abogado muy poco tiempo, pero bueno, estuvo la secretaria general, la señora Nidia Yurani, y después pasó un personaje muy llamativo, ¿sí? Muy particular, que es el señor Andrés Felipe Bedoya, tocayo de nosotros, ¿no? Andrés Felipe Bedoya, que es el actual secretario de Educación del departamento, ¿sí? Pero entonces hay una cuestión en la que muchos presuntamente han manifestado y han dicho que la universidad al parecer ha tenido una connotación de puerta giratoria con relación a ese clan político, ¿sí? Porque pues imagínense, una secretaria general que ya venía en sí del clan político, llega a la secretaría general y vuelve otra vez a su clan político, ¿sí? Secretario general Andrés Felipe. Como esos cargos, yo creo que hay muchos cargos menores que también tienen mucha vinculación a lo que es el barretismo. El secretario general Andrés Felipe Bedoya es una persona que viene del clan político, militante del Partido Conservador. Esto fue lo que me hizo ganar una de las tutelas que él me puso el año pasado, decir esto en uno de los medios de comunicación. Pasa a la Secretaría General de la Universidad del Tolima y posteriormente nuevamente regresa a su nichero, ¿sí? Que es el clan político, ¿no? Sí. Como secretario de Educación esta vez, ¿sí? Porque antes había sido director de la oficina jurídica del señor Andrés Hurtado, si no me equivoco. Mismo cargo que ocupó también la secretaria general. Y así ha sido. Eso es un cargo importante, y es que precisamente cuando usted se da cuenta en que existe ese tipo de relacionamiento, es muy importante también el hecho de cómo usted genera esa comunicación. Y eso sí, yo lo voy a decir, y me disculpa, señor Bedoya, por eso, y es que él es una persona demasiado, ¿cómo lo llamo? O sea, con todo el respeto que cualquier ser humano se pueda deber, pero él es un señor muy prepotente, ¿sí? Él es muy prepotente, muy despectivo. Lo digo porque me consta, porque pues muchas veces el movimiento estudiantil me llamaba, uno los acompañaba en esos diálogos que hacía con la dirección universitaria, entonces él hablaba desde una posición como superior, como de usted no sabe cómo funciona eso. Eso es muy grosero, es un señor muy grosero, y cuando usted se da cuenta, pues ¿qué pasa? Choca, ¿sí? Usted busca un diálogo. ¿Qué debería ser el secretario general? Un mediador, un dialogante, como que ¿qué exige el estudiante? ¿Qué exige el profesor? ¿Qué exige el trabajador? Miremos cómo podemos dialogar. No, rompe, choca, y eso a final de cuentas, pues ¿qué hace la comunidad universitaria? Pues va a decir el rector. El rector es una persona prepotente, déspota, que no quiere dialogar, ¿sí? Pero realmente fue el rector, ¿no? O fue el secretario general quien chocaba con el estudiantado. Que tampoco se salva, pero también hay más gente implicada. Sí. ¿Quién es el que lo elige? Claro. ¿Quién es el que elige el secretario general? Pues el rector. Él es el que lo elige. Si él de pronto se siente sujeto a decidir por qué, no, eso sí no lo voy a mencionar, eso solamente la respuesta la tendrá él. Pero ¿quién es el que lo elige? Entonces, claro, estamos hablando de que la imagen de dialogador se le atañe a través de un tercero, a través de sus vicerrectores. Entonces, que exista alguna vicerrectora o vicerrector que no es claro, que es grosero, que le dice mentiras al estudiantado, y el estudiantado después se da cuenta que eso, lo que le dijeron fue mentira, el secretario general es grosero. Entonces eso genera esa ruptura en la relación entre la comunidad universitaria y la dirección universitaria, ¿sí? Entonces yo creo que las cosas serían diferentes si esos diálogos se desarrollarían con él directamente. Yo creo que sería
distinto. Eso no significa que sea la solución de todo, porque pues ahí vienen las cuestiones de que porque muchos se sienten excluidos, ha existido varias denuncias del cabildo indígena, de los afrodescendientes, etcétera, etcétera. Y Andrés, entonces podríamos decir que sí. ¿Qué? La Que última sí. pregunta fue lo de La cooptados. Bueno, también hay unas denuncias, ¿sí? Vamos a mencionarlas todas otra vez, no hay problema con eso. Yo el año pasado había expuesto un informe de la Contraloría donde se mostraban varios hallazgos, ¿sí?, administrativos y fiscales dentro de la universidad. Pero bueno, solo que concomitante a ello, hablé acerca de unas denuncias que ya tenían 1, inclusive 2 años o más, denuncias que se habían realizado algunas entidades, inclusive públicamente, y que nadie hacía eco sobre eso. En la universidad existió denuncias de militantes del Partido Conservador o personas que vienen recomendadas de congresistas, secretarios, miembros del mismo clan, a llegar a trabajar allá. Sí. Eso es algo que no es que el delegado del presidente lo está diciendo, es que sí son denuncias masivas que los mismos trabajadores de la universidad, que son trabajadores, o sea, dicen, miren, mi compañero está acá y dice, es que yo vengo acá recomendado. Son denuncias que han hecho los trabajadores y que se han realizado en diferentes medios sobre ese tipo de cosas. Además de lo que les mencioné, cómo hay personas que militan, que el arraigo ideológico no está, pero pues la cuestión es que es demasiadamente cerrado, y cómo se ve que vienen de un puesto de la gobernación, pasa a la universidad, después nuevamente regresan a la gobernación, y así sucesivamente. Y lo otro, familiares, gente de la junta de la dirección universitaria, en cualquiera de sus vertientes, no sé, el jefe de la oficina jurídica, por ejemplo, que tienen a su señor padre, un señor que ya tiene pensión, y le siguen dando contratos por varios millones de pesos, en donde los objetos contractuales no son tan definidos, o incluso son actividades incluso que ya al fracaso. Y eso son cosas que se han venido diciendo desde hace varios años. Y ese tipo de cosas no se atienden dentro de la universidad, o al menos no se atienden como uno espera que se deberían atender. Entonces, digamos que para responderle la pregunta en lo concreto, digo que existen suficientes denuncias acerca de que puede permitirnos inferir de que en la Universidad del Tolima hay una participación importante de unos intereses políticos, ¿sí? Y eso es un hecho, y eso lo sostengo de que es tal así, porque como lo digo, o sea, el año pasado el rector, bueno, fíjense así, el rector, o sea, a nombre del rector, pero quien firmaba era el secretario general, ¿sí?, me interpuso una denuncia disciplinaria para que me abrieran un proceso disciplinario con la Procuraduría Seccional Tolima por mis denuncias, ¿sí? Okay. O sea, la respuesta no era atendamos las denuncias del delegado, revisémoslas. No, señor, eso no es así. No, dijo, no, de un proceso disciplinario. La Procuraduría cerró el caso y dijo, no, lo que él dice es, él tiene pruebas suficientes para sostenerlo, sí, ¿sí?, para decir por qué infiere sobre ello. No contento con eso, el señor secretario general, a nombre del rector, y firma él con la representante de los egresados, elevan nuevamente para que me inicien proceso disciplinario con la Procuraduría, con Margarita Cabello, imagínense directamente, esa señora ni sabrá quién soy yo. Y efectivamente se cierra. Okay. No contentos, entonces ponen queja disciplinaria ante el DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia, para que me retiren del cargo. Así dice la queja disciplinaria. No, retiren del cargo a este señor delegado porque realmente no nos está conviniendo lo que él está haciendo y el papel que está desempeñando dentro del consejo. No pasó nada, el DAPRE dijo no, respaldamos, él está ahí por un mandato popular porque el presidente lo determinó. Y luego me interpone antes de la tutela, hizo una solicitud de rectificación.
como de que usted está diciendo estas cosas, rectifíquelo. Una cosa es retractarse y otra cosa es rectificarse. Yo le respondí bueno, pues mi rectificación es que me sostengo. Entonces ahí viene la tutela. Me puse una acción de tutela en la cual efectivamente la ganamos porque expuse las pruebas de donde yo saco de esas denuncias y de donde manifestamos eso, y esa tutela se ganó. ¿Sí? Entonces podemos decir que esas eventualidades, tal cual como lo he dicho, es una realidad dentro de la universidad. Listo, Andrés. ¿Y usted cómo, desde su puesto, ya para cerrar, cómo cree que es su papel o a favor de quién, cuál es su objetivo, cuál es su interés para con la comunidad universitaria? Bueno, el papel que desempeño dentro del Consejo Superior, bueno, es que va a sonar muy cliché, ¿sí? muy cliché, que usted está en un órgano colegiado, unas corporaciones para servirle a su comunidad. ¿Sí? La cuestión es que yo viví esa lucha cuando fui estudiante. Viví esa lucha en el movimiento estudiantil. Y ese es el papel que trato de desarrollar dentro del Consejo Superior, que es que las causas que ya luchábamos varios, Sí. En esa época, pues tratar de ver qué de ahí se puede concretar dentro del Consejo Superior. Lo que pasa es que ha sido algo muy difícil, ¿sí? Mira, yo cuando llegué al Consejo Superior, yo llegué con una intención y era, porque como le digo, cuando yo ya había sido estudiante, yo ya había tenido unas comunicaciones con el rector, y como le digo, y lo insisto, el rector es una persona con la que se puede hablar, con la que se puede dialogar, con la que se puede llegar a consensos. Sí. Lo que la embarra es la gente que rodea. pone a dialogar, ¿sí? Sí. Ese es el error. Entonces cuando yo llegué, yo dije, no, pues el papel que yo quiero desarrollar es que las causas que luchamos como estudiantes en aquella época, pues poderlas materializar dentro del Consejo Superior. Pero cuando trato de hacer eso, pues se recibe una hostilidad, ¿sí? Imagínense, ni siquiera me habían nombrado, ni había salido el decreto del presidente y ya había salido una noticia de un pasquín del barretismo que se llama Contrapunto, algo así, que tiene contratos con la alcaldía, ¿no? Por cierto, que es el dueño, es el esposo de una alta funcionaria de la alcaldía, diciendo de que el presidente de la República nombra a un delegado sin experiencia, enfermero y muy joven, como si ser joven no le diera a usted la capacidad de ejercer algún cargo en la función pública, como si usted ser enfermero lo limita de todo lo que sea político y tiene que ser exclusivamente un politólogo o un abogado quien desarrolle esas actividades, o como si su merced no va a poder nunca obtener una experiencia, una experticia dentro de la función pública si no es otorgada de otra forma. Entonces eso fue chocante. Cuando uno llega a ese espacio y uno trata de empezar a proponer, a buscar a los vicerrectores, mire que hay unas necesidades, hay unas cosas, hay unos requerimientos, reunámonos, busquemos los caminos, las hojas de ruta, y cuando usted ve que ellos se niegan, porque eso es lo que pasó, eso fue una experiencia que viví tanto con el secretario general, ex secretario general Andrés Felipe Bedoya, y la ex vicerrectora de docencia Marta Núñez, que era eso, o sea, tratar de reunirme con ellos para sacar unos proyectos adelante, y no se podía. Entonces desafortunadamente, pues el papel en el que usted termina desarrollándose dentro del consejo es control político, veeduría. O sea, uno trata de sacar proyectos, pero cuando usted le cierran esa puerta, no hay forma. Entonces usted dice, pues entonces ¿qué hago? Hago lo mismo que los otros delegados del presidente antes, que llegaban, calentaban puesto, decían presente, aprobado, hasta luego y cobraban, ¿sí? O pues hagamos el papel que hay que hacer, para la tarea que me pusieron en ese consejo. ¿Cuál fue? Bueno, pues todas las funciones dentro del consejo, pero si la forma de concertar, dialogar, impulsar proyectos me lo está cerrando unas personas, pues el único papel que me queda es el control. Desafortunadamente, porque pues esa veeduría es la función más difícil, ¿sí? Más difícil porque pues obviamente toma tiempo, pero también los pone a uno públicamente y no para bien. Sí, no para bien. Andrés, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en este episodio. Gracias por todas esas
experiencias, todas esas infidencias, todos esos tropiezos y todas esas realidades complejas. De la Universidad del Tolima. Gracias realmente por haber aceptado la invitación a este espacio. Esperamos que quienes nos están viendo conozcan un poco más de la realidad de nuestra alma mater, de la Universidad del Tolima. Ojalá estos procesos mejoren. William, gracias una vez más por un capítulo de Entre Líneas. Se dijeron muchas cosas entre líneas, cosas interesantes. Sí, y otras que no tanto. Y otras cosas que pueden ser, ojalá no haya ningún inconveniente. No, yo les comento si me llega alguna denuncia, alguna tutela, alguna demanda. Yo les comento. Nos escribe en el video de YouTube nos comenta, me denunciaron otra vez. Yo les voy comentando porque pues eso precisamente a los medios de comunicación en las que yo salgo a decir algunas cosas, pues precisamente ellos también le tiran a ellos, ¿no? Okay. Entonces, o ustedes me cuentan o yo les voy comentando. Y algunos comenta por ahí, pero pues de todas maneras, a pesar de que eso pueda generar ese tipo de no sé, eso es desafortunado, ¿no? Pero pues ese es el papel, ¿no? Claro, esos son los gajes del oficio que llamaban. Es la que hay, ¿no? Sí. Eso es lo que hay que hacer. Porque su merced tiene que, si usted llega a una dignidad de esas, es a cumplir con la tarea, ¿no? A cumplir con la tarea y no formar parte de los que la anteceden a usted. Que claro, como le diga, eran los que solamente llegaban a sentar y calentar, pues. No, hay que cumplir porque pues para eso estamos. Entonces estamos, nosotros nos estaremos viendo entonces en un episodio más de Entre Líneas Podcast. Andrés, muchas gracias Andrés Torres también por haber estado con nosotros. Yo soy William Rendón quien les habló. Nos estaremos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.